Es un enunciado que subió hace unos días la ingeniera Tartavini, profesora teórica de ustedes, que se llama Empresa de TV más Internet. Es el ejercicio número 5, ¿sí?, de la guía de ejercicios prácticos referente a la unidad 20, ¿sí?, a la ficha 20. Semana del 6 al 12 de septiembre. Primer comentario que le hago respecto a este trabajo, a este práctico, ¿sí?, es que la profesora tuvo la buena idea de dejarles 2 archivitos de código ya disponibles, con el menú y con algunas creaciones básicas para que si quieren ir codificando mientras lo discutimos, no tengan que empezar desde cero. Fíjense que dice principal base y registros base, que yo voy a partir de esos archivos también. Entonces, si quieren, descárguenlo, tómenlos en su proyecto y ya podemos partir con algo creado, si no, no hay que empezar necesariamente desde cero. Mientras tanto, vamos a leer por supuesto lo que nos pide y vamos a ver qué es, digamos, lo que nos está solicitando. Dice, una empresa proveedora de servicios de TV e Internet solicita un programa para gestionar la facturación. Por cada cliente se define una identificación, o sea, algún número que lo identifica, un número de cliente, ID de cliente, que es un valor único, ¿sí? Es un valor único. El nombre del titular, la zona geográfica, que es algún valor entre 0 y 9, el tipo de cliente, que puede ser residencial, de edificio o una empresa, si tiene abono de TV básico, si tiene abono de TV premium y abono de internet, ¿sí? Son los 3 servicios que puede tener contratados. Se solicita cargar un vector de clientes, con esa información que estaba ahí arriba, y a partir de ese vector, fíjense que ya primero que nada nos dice, generen una tabla que contenga la cantidad de clientes por zona y por tipo, ¿sí? O sea que antes de cualquier cosa, hay que hacer eso que nos comentáis, cargar el vector y a partir de ese vector generar una tabla con clientes por zona, clientes por tipo, ¿sí? Después, luego de eso, implementa un menú de opciones que permita mostrar el contenido del vector, ¿sí?, el vector de datos, generar un nuevo vector de facturación, pero solamente con los clientes residenciales. Cada uno de esos registros debe contener una identificación, la identificación, por supuesto, del titular, la cantidad de servicios contratados y el monto total facturado. Bien. Mostrar la cantidad de clientes por zona y por tipo, o sea, esa tabla que habíamos generado antes. Calcular el total de clientes para una cierta zona ingresada por teclado e informar el total de clientes para un tipo que se ingresa por teclado y cuál es el porcentaje sobre el total de los clientes. Bien, ¿se entiende cuál es digamos, el espíritu del ejercicio que nos pide? Ya por supuesto que lo vamos ahora a desglosar y lo vamos a ir trabajando. ¿Estamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien, bueno. Primero que nada, ¿qué particularidades tiene este ejercicio que podemos revisar a simple vista? Ya cuando nos dicen, a ver, por un lado ustedes ya tienen la pista de que estamos trabajando con registros, o sea, en la materia estamos viendo ese tema, estamos trabajando con registros en todos los ejercicios, entonces ustedes ya inmediatamente se ponen a pensar que acá cuando les dice que de un cliente se conoce la identificación, el nombre del titular, etcétera, etcétera, entonces ya seguramente va a haber un registro. Bien, ese punto 1 no tiene mucha discusión en el sentido que es algo que ustedes ya lo tienen naturalizado. Bien. Es más, si ustedes descargan el archivo que la profesora ya les dejó como base, van a ver que ahí justamente está este registro. Ahora bien, después nos dice solicite, bueno, cargar el vector de clientes. Se escucha muy saturado, a ver, déjeme ver si le bajo un poco el volumen. Ahí estamos mejor. ¿Me cuentan si ahí está mejor? Ok, bien. Perfecto. Entonces, generar vector, nada raro, digamos, nada fuera de lo que ustedes ya conocen y esperan.
Pero dice, a partir del vector, generar una tabla que contenga la cantidad de clientes por zona y por tipo. ¿Bien? Ya vemos cómo lo vamos a hacer, pero ¿cuál es la estructura de datos que ustedes tienen en la cabeza para hacer algo como eso? ¿Qué les parece? ¿Cuál será la estructura de datos? ¿Haremos una lista? ¿Haremos una pila? ¿Una cola? ¿Una matriz? Me dicen por acá. ¿Qué les parece? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Una matriz? Dice también Adriel. ¿Estamos de acuerdo con Lorena? ¿Estamos de acuerdo con Adriel? ¿O pensamos en alguna otra estructura? ¿Otro registro para la tabla? ¿Cómo sería ese registro, Pablo, por ejemplo, si quisieras armar una tabla que te dice quiero la cantidad de clientes por zona y por tipo? Genaro dice matriz. Hay como un consenso, digamos, de que la estructura sería una matriz. ¿Bien? ¿Qué es lo que lo delata? A ver, pensemos en cómo llegamos nosotros a la conclusión de que debería ser una matriz. Si bien uno lo podría llegar a resolver de otras maneras también, ¿sí? Se podría hacer. Lo primero que uno piensa es decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me dicen la cantidad de clientes. ¿Sí? Antes de pensar en los criterios, la cantidad de clientes. Si alguien me pide la cantidad de algo, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué es una cantidad? Digamos, ¿qué es eso? ¿Es una lista, un número? ¿Qué es una cantidad? Es un número, ¿sí? O sea, vamos a generar si queremos contar cantidad, vamos a generar qué tipo de variables que habíamos trabajado hasta ahora. Cuando queremos contar, usamos contadores, exactamente. El tema es que, fíjense, dice, yo quiero contar, pero no es que quiero contar no es que quiero contar cuántos clientes hay. Dice, quiero contar cuántos clientes hay por tal zona y por tal tipo. O sea, quiero saber cuántos clientes en la zona geográfica 1 son clientes residenciales. ¿Sí? Entonces voy a necesitar contadores, varios contadores. Un contador para la zona 0 tipo 1, un contador para la zona 0 tipo 2, zona 0 tipo 3 y así. Ustedes ya saben, es decir, no nos vamos a poner a hacer contadores separados, no vamos a hacer 10.000 variables para poder resolver el problema. Entonces, alguna estructura va a ser o un vector de conteos o una matriz de conteo. Tal como dice Lorena, Lorena nos comenta, dice, ojo que tenemos dos criterios, ¿sí? Ya sabemos que los contadores no los vamos a dejar sueltos. Entonces, o será un vector o será una matriz. ¿Qué es lo que nos dice si va a ser un vector o una matriz? Y bueno, exactamente lo que dice Lorena, que me están pidiendo dos criterios, la zona y el tipo. ¿Bien? Entonces, si yo tengo dos criterios, las filas van a representar a un criterio y las columnas a otro. Y la intersección de fila y columna me va a decir cuántos hay con ese tipo y con esa zona. ¿Bien? Si me hubieran dicho quiero contar por tipo, nada más, me hubieran dicho contar por tipo, es un solo criterio, entonces tengo un vector. ¿Por qué? Porque el índice directamente me dice cuál es, por ejemplo, el tipo. Ahora me dicen por tipo y por zona. Entonces yo digo, ¿cómo sé cuál es el de tipo 0, zona 3? Y bueno, tengo que ir en una dimensión buscando el tipo y en otra dimensión buscando la zona. La intersección me da la cuenta. ¿Bien? ¿Se acuerdan que cuando hicimos el ejercicio de tickets, los tickets de la empresa de software, nos pasaba algo similar? Teníamos una matriz donde teníamos por un lado el tipo de incidencia y por el otro lado, ahora no me acuerdo el otro criterio, pero eran dos criterios. ¿Bien? Entonces, si tenemos un solo criterio para contar, para acumular, un vector de conteos. Tenemos dos criterios, va a ser una matriz. En las filas voy a tener un criterio, en las columnas voy a tener otro criterio. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que todavía no le cierra, digamos, la idea de las matrices de acumulación, los vectores de conteo o de acumulación? ¿Estamos claros hasta aquí en qué es lo que buscamos? ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. Bueno, entonces, fíjense, nos dice, antes de seguir con el resto, empezamos por crear el vector
y a partir de ahí generar esta matriz que hemos decidido como matriz de conteo. Bien, por suerte, ya la profesora Tartavini nos ahorró un poco de trabajo. Esos dos ejercicios, esos dos archivos que yo les decía que están en la UV con este ejercicio, tienen un esqueleto del principal y un esqueleto del registro. Bien. El esqueleto del registro, ustedes, digamos, no es nada que ustedes no se imaginen ya. ¿Sí? Un cliente, tenemos ID, titular, zona, tipo, TV básico, premium y demás, y el toString para poder mostrar ese registro. ¿Qué hace el principal? El principal crea primero un vector vacío. Acuérdense que hay varias maneras en las cuales ustedes pueden crear un vector, incluso lo mismo que pasa con las matrices. Una opción es crearlo vacío, otra opción es hacer que la variable sea non y después con alguna función devolver el vector. Pueden crear el vector con nones y después cambiarle los elementos. Bueno, la ingeniera Tartavini optó por crear un vector vacío a través del list. ¿Sí? Eso es equivalente a que ustedes pusieran corchete, corchete sin nada. Pide la cantidad, ¿sí? En este caso la cantidad la cargamos una sola vez en el programa, la cantidad de clientes, y llama a la función cargar automático, que lo que va a hacer es generarnos de manera automática, de manera aleatoria, valores para nuestro vector. ¿Bien? Vamos a ver qué hace la función cargar automático. Como el vector B está vacío, ¿sí? Ella utiliza append cada vez que quiere agregar un registro. ¿Bien? A esta función se le pasa el vector y se le dice cuántos registros queremos agregar, recorre la cantidad de registros que quiere agregar, genera un ID que es único. Fíjense que nos habían pedido que era único, entonces la ingeniera con muy buen criterio dice, bueno, ¿cómo hago para que sea único si lo hago de forma aleatoria? Una opción podría ser probar y generar y ver que no esté. La otra es aprovecharnos del valor de i. Como i va a ser único, ¿sí? Ella lo multiplica, le suma algo, le da una base de arranque y ahí se asegura que el valor sea único siempre. Titular, simplemente cliente, número tanto. Fíjense, no renieguen demasiado con la generación de nombres en los parciales sobre todo. La zona que podía ser de 0 a 9. Si la zona puede ser de 0 a 9, ¿cuántas zonas posibles hay? Si la zona puede ser de 0 a 9, son 10 zonas posibles. ¿Sí? No se olviden de eso. Guarda, Jorge. ¿Sí? Si son del 0 al 9, la cantidad de zonas son 10. Después vemos el tema de los vectores. Bien. Lo mismo con el tipo. El tipo va de 0 a 2. Tenemos 0, 1 y 2. Son 3 tipos posibles. ¿Qué es este básico, premium y demás? Este es el precio que paga por el servicio. ¿Sí? Paga 0, 1250, 1500, 1720 son los valores posibles que en su generación le asignó a cada uno de los servicios. Y este generador lo que dice es, si no contrató el servicio de TV básico, y bueno, tampoco puede tener el servicio TV premium. ¿Sí? Si lo contrató, o sea, si el valor que está pagando es mayor que 0, también hace un random para ver si tiene el servicio de TV Premium entre 0 y los 2.000 pesos que vale ese servicio adicional. Servicio de Internet, 0, 1.300 o 2.400. Entonces, en el registro, TV básico, TV Premium e Internet, ¿sí? Son los 3 servicios que puede contratar la persona. Si el valor es 0, si el valor que paga es 0, significa que a ese servicio en particular no lo contrató. Finalmente, lo único que hace es hacer un append de un nuevo cliente con esos datos. Bien, hasta acá es lo que ustedes ya conocen. Está creando registros de manera aleatoria, los está agregando al vector. Carga automática. O sea que si llegamos hasta acá, ya tenemos el vector con clientes creado. Bien, pero nos decían algo más. ¿Sí? Ya de entrada nos decían que si nos conviene tener la carga automática en el principal,
Y bueno, en realidad, como les decía la otra vez, es un tema de criterios. ¿Qué es lo que importa? Que vaya en el principal, es lo que ustedes van a tener siempre, digamos, que va a depender de ese problema en particular. Bien, en este caso, ese criterio uno puede considerar que es parte del programa principal. No nos volvemos locos con este tipo de detalles en este momento. Yo personalmente, por ejemplo, trato de hacer siempre una función que hace un registro de manera aleatoria en el módulo del registro. Pero es una preferencia personal. En este caso está generado dentro del mismo principal. ¿Bien? No se preocupen tanto por eso, no nos volvemos locos con esos temas en esta materia, en este momento, pero tomen un criterio. Personalmente prefiero que las cosas que estén que tengan que ver con lo mismo, digamos, estén en el mismo módulo y por eso suelo hacer una función que crea uno ahí, pero no es un crimen, digamos, si están en el principal. Bien, entonces ya llegamos hasta acá, ya tenemos el vector con los datos creados, ¿bien? Pero nos habían pedido algo antes del menú, ¿sí? Ya antes del menú nos decían, generar una tabla que contenga la cantidad de clientes por zona y por tipo. Generar una tabla que contenga la cantidad de clientes por zona y por tipo. Bien, vamos a hacer, a ver si lo visualizamos un poco para no perdernos. Ya habíamos decretado, ¿sí?, que íbamos a hacer una tabla. Bien, ¿qué significaba que fuera a hacer una tabla? Perdón, habíamos decretado que íbamos a hacer una matriz para esa tabla. Vamos a visualizar. Nosotros por un lado tenemos nuestros registros, ¿sí? Cada uno de estos registros que yo les comento acá, que no le vamos a hacer todo el detallito, ¿sí? Este es el vector con los clientes y cada uno de estos tiene adentro un cliente completo, ¿sí? Esto sería B, nuestro B, y B está apuntando a este vector que adentro tiene, yo voy a hacer este dibujito acá, hagan de cuenta que cada uno de esos es un registro, ¿sí? Ya saben, con el tipo, con todo lo que ustedes cargaron allá. Estos son clientes, ¿bien? Esto tiene su propio índice, por supuesto. Esto es 0. Esto es 1. Esto es 2. Y esto es 3. ¿Sí? 0, 1, 2 y 3. Ese es el vector de datos. Bien. Ahora lo que nos pidieron era una tabla que fuera por tipo y dijimos, por zona y por tipo. ¿Sí? ¿Cuántas zonas posibles hay? ¿Cuántas zonas posibles hay? 10 zonas posibles. ¿Y cuántos tipos posibles hay? 3. ¿Qué tamaño, qué dimensión va a tener entonces nuestra matriz? ¿De cuánto va a ser nuestra matriz? Si tenemos 10, exactamente, si tenemos 10 zonas posibles por 3 tipos de clientes, es de 10 por 3. No importa si es de 10 por 3 o de 3 por 10. Lo único que importa es que ustedes sean conscientes de qué han puesto en cada dimensión. ¿Sí? Supongamos entonces que la zona está representada por las filas. Nosotros vamos a tener un contador acá y vamos a tener, dijimos, 10 filas porque hay 10 zonas posibles. ¿Sí? 2, 4, 8 y 10. Nuestra matriz va a tener, decimos, 10 columnas. Esas 10 columnas representan la zona. Ahora, además de la zona, tenemos otro criterio que era el tipo. Y el tipo tenía 3 posibles valores. Entonces esto se multiplica por 3. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que si este es el índice 0, ¿sí? 0,
0. Este es el 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Este es 0. Este es 1, 2, y así sucesivamente, ¿sí? 3 para abajo. Esto nos está representando la zona, ¿sí? Y la otra dimensión nos está representando el tipo. Los tipos eran 3 posibles. Entonces, cuando recorramos nuestro vector, si nos toca zona 0, tipo 1, vamos a contar acá un valor. Si nos toca zona 1, tipo 1, vamos a incrementar acá. Si nos toca otro de zona 0, tipo 1, aquí vamos a contar una más. Recorremos el vector de datos, eso es muy importante, lo que se recorre siempre es el vector de datos, ¿sí? Tomamos de ahí el tipo y la zona, y con eso nos vamos al índice correcto de la matriz. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Qué les parece? Bien. Vamos a crear entonces, si quieren vamos a hacer un módulo para las matrices. Vamos a hacer matrices, y vamos a crear un módulo acá. Y vamos a pedirle que nos genere una matriz de conteos. Vamos a hacer una función que se llama def, crear matriz conteo, bien, de cierta cantidad de filas, cierta cantidad de columnas. ¿Ok? ¿Qué hace esta función? Crea simplemente una matriz de conteo con valores iniciando en 0 de filas por columnas. Filas, ¿cuántas filas tendrá la matriz? Columnas, ¿cuántas columnas tendrá la matriz? ¿Y qué devuelve? Devuelve una matriz con ceros, uno para cada posición, ¿sí? Matriz con ceros en cada casillero. Bien. Ahora, ¿cómo creo una matriz de cierta cantidad de filas y de cierta cantidad de columnas? ¿Cómo hago si yo quiero crear una matriz M, que tenga filas, filas, columnas, columnas? A ver, ¿se acuerdan cómo podemos hacer eso? ¿Cómo sería, digamos, acá, en base a estos parámetros que tengo, a estos nombres? Me dicen 0 por filas, es una opción, la que da Rodrigo. ¿Y qué más hago? Porque acá solamente me dijiste cuántas filas había. ¿Cómo hago para darle columnas a eso? N igual a 0 por columnas. A ver, si yo hago N igual a 0 por columnas, tengo dos vectores ahora. Rodrigo me dice M sub I más igual. El más igual ese no me cierra del todo. La primera parte estaba bien. Me dicen con un for. Me dicen for I in range filas. ¿Qué hago con cada fila? Porque hasta acá lo único que hicimos fue crear un solo vector. Ahora, ¿qué quiero hacer con cada uno de esos elementos para crear una matriz? ¿Cómo puedo hacer? Ponerle las columnas adentro. Claro, entonces acá esto podría haber sido no ceros, esto podría haber sido non. Y yo podría haber dicho que ahora M sub I era igual a ceros por la cantidad de columnas. ¿Bien? Esa es una manera de hacerlo. Creo, por decirlo de alguna manera, las filas, y a cada fila le agrego un vector para las columnas. Esa es una manera. ¿Sí? La otra es parecida a lo que dice Alexis Ferreira, es lo que llamamos por comprensión. ¿Sí? Por comprensión,
Acá no hubiera sido no hubiera sido por comprensión, hubiéramos hecho una cosa como esta. 0 por columnas for i in range filas. Y esto va cerrado entre corchetes, ¿sí? Esta es la otra manera. 0 por la cantidad de columnas para cada valor dentro de filas. ¿Bien? Return. Da lo mismo cuál sea la opción que elijan. Esto tiene que devolver una matriz que contiene ceros adentro. ¿Bien? Vamos a hacer una función de mostrar, def mostrar matriz M. ¿Cómo hago para mostrar una matriz? Bueno, muestra por pantalla el contenido de una matriz. M, la matriz a mostrar, return none. No hace falta dos for, sí, podés hacerlo, no hace falta dos for, podés hacerlo con un for si querés, podés hacerlo de esta manera. En realidad tenés varias maneras para hacerlo. Podrías hacerlo hasta con dos for también, utilizando append. Bueno, cada uno elige, digamos, cuál es la que le queda más cómoda. A mí me gusta la de comprensión, pero no estuvo mal lo que propusieron también de hacerlo con for. ¿Bien? Cuéntenme, entonces, ¿cómo podemos hacer para mostrar una matriz? ¿Cómo hago para imprimir por pantalla? Ahora sí, para recorrer la matriz, necesito dos for. For i in range de m, esto me da la cantidad de filas. For j in range de, por ejemplo, m sub i. Y acá simplemente lo que tenga m sub ij, exactamente como dice Claudio. Print. Sí, gracias, Rodrigo. Len de m. Len de m y len de m sub i. Sí, se me había escapado el len. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Es mostrar el valor de, para i, que vale i, y j, que vale j, el valor, ¿sí? La cuenta que tengo ahí adentro, cantidad, es m sub i sub j. ¿Bien? ¿Lo ve? ¿Todo el mundo tiene claro cómo mostramos una matriz? ¿O a alguien se le hace un poco de lío de cómo se recorre una matriz para poder mostrarla? ¿Qué les parece? Podemos hacer una mini prueba de escritorio acá. Lo explico de vuelta a Matías. Hacemos una mini prueba de escritorio acá. Y vamos a decir que cierta matriz es igual a crear matriz de, por ejemplo, lo que necesitábamos recién, que era de 10 por 3. Y vamos a llamar a mostrar matriz. Y vamos a pasar M. Y vamos a ver qué es lo que esperamos ver. ¿Sí? ¿Sí? Hemos visto todos los valores de la matriz. Ahora, vamos a explicar el recorrido. Acuérdense que la matriz es algo como esto. ¿Sí? Es esta que estamos viendo acá. ¿Qué significa? ¿Cómo hago yo para mostrar cada uno de esos valores? Yo, para poder acceder a cada casillero, igual que con el vector, necesito unas, vamos a decirle, coordenadas, que es el índice que ustedes recuerdan, ¿sí? En un vector yo quería mostrar el elemento i, y yo con el vector hacía b sub i. Pero yo en el vector tenía una sola dimensión. En la matriz tengo dos dimensiones. No me alcanza con recorrer una sola, ¿sí? Entonces necesito dos índices para poder acceder a todos los casilleros, a cada uno de los casilleros de toda la matriz. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la estrategia que podemos tomar? Exactamente, columnas y filas, necesito ambos índices. Una opción es decir lo que estamos diciendo acá. Vamos a recorrer primero el índice que me representa las filas.
O sea que I, dentro del for que cargamos recién, primero vale 0, después vale 1, después vale 2, después vale 3. ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo en cada vuelta del ciclo? Acá, I va a valer, primero va a valer 0, primero 0, luego 1 y así. En cada vuelta del ciclo, cuando I vale 0, por ejemplo, con I valiendo 0 antes que termine el ciclo, me meto en otro ciclo. Ese otro ciclo me recorre el índice de la columna. O sea, yo tengo I que vale 0, y con I clavado en 0 antes que termine la vuelta, me meto en otro ciclo que me recorre J. 0, 1, 2. ¿Sí? Entonces, con I valiendo 0, J valiendo 0, puedo mostrar este casillero. Con I valiendo 0, J valiendo 1, muestro este. Con I valiendo 0, J valiendo 2, muestro este. Termina la vuelta del for de afuera y ahora I pasa a valer 1. Con I valiendo 1, me meto en el for de J, que vale 0, 1, 2. Termina. Me meto en I valiendo 2. J0, 1, 2. Cuando haya terminado de recorrer todas las filas, habré mostrado toda la columna. Lo que antes era B sub I, porque había un solo índice, ahora es M sub I sub J. ¿Bien? Claudio, sí, vos podés, para que te muestren las distintas, para que te muestre distintas formas, podés jugar con el end, podés jugar con varias formas. Sí, lo podés hacer perfectamente, Claudio. ¿Se entendió, Matías? ¿Cómo era el recorrido de la matriz? Lo que Claudio nos está dando es un truquito para mejorar cómo se muestra esto, que yo podría usar un end vacío acá y que se me muestre en forma de matriz. Ya lo vamos a modificar. Bien, entonces lo que tenemos acá es, fíjense que lo que salió por consola fue todos ceros. O sea que lo que tenemos hasta acá está completamente vacío. Volvemos al principal y decimos matriz de conteo igual a, tenemos que importar el módulo, import matrices. Matrices, punto, crear una matriz de conteo que va a tener 10 filas y 3 columnas si decidimos que venga la zona y el tipo. Pero bueno, no me alcanza con haber creado la matriz. La matriz tiene ceros, yo ahora tengo que ponerle valores a eso. ¿De dónde voy a sacar los datos que me van a permitir hacer las cuentas en la matriz? ¿De dónde van a salir los datos que yo tengo que revisar? ¿Qué les parece? ¿De él el registro, Genaro? ¿De él el registro? Exacto, de los registros que están dentro de un vector. Entonces, vamos a llamar una función que se llamará contar por tipo y zona. Le voy a pasar la matriz ya creada, matriz conteo, y le voy a pasar el vector con los datos. Bien, de acá sacas los datos, esta es la matriz que ya está vacía, podés mostrarlo. Vamos a ver, vamos a crear esta función, def contar por tipo por zona. ¿Sí? Crea la matriz de conteo en base a los datos de B. Bien, B, el vector con datos, matriz con ceros, return, en este caso none, porque voy a modificar la misma matriz. Bien. Bueno, ¿a quién teníamos que recorrer para poder saber los datos? ¿De dónde sacábamos los datos? Me dijeron del vector de registros. Entonces vamos a recorrer el vector de registros. Bien. Y si se acuerdan, había dos maneras de recorrer un vector.
con registros o con valores o con lo que fuera. Podíamos hacerlo con el índice o podíamos hacerlo sin el índice. ¿Se acuerdan cómo funcionaba sin utilizar el índice? ¿Cómo hago para recorrer cada cliente, pero sin utilizar un índice? ¿Se acuerdan cómo funcionaba eso? ¿Les suena? ¿No? ¿Más o menos? A ver, for x in vector, exactamente. Por ejemplo, el vector tiene clientes, entonces for cliente in b. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo anterior? ¿Qué diferencia hay entre esto y usar la i, usar el índice? Que con el índice, ustedes lo que hacen es incrementar la variable iteradora, que es un número, 0, 1, 2, y después acceden al vector con esa i, b sub i. Esta forma hace el trabajo por ustedes. En cada vuelta del for, cliente va a contener un registro cliente completo. No les hace falta la i para esto, ¿sí? Cliente se va a tomar el primer cliente del vector. Segunda vuelta les va a dar automáticamente el segundo. No necesitan acceder al índice, no necesariamente necesitan acceder al índice. ¿Bien? Si ustedes se sienten más cómodos con lo otro, no hay ningún problema. Pero esto es equivalente, es lo mismo que si ustedes dijeran for i in range len de b y dijeran cliente igual a b sub i. ¿Sí? Esto de abajo es equivalente a lo de arriba. Acá la variable cliente tiene al cliente, al registro. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué queríamos hacer con esto? ¿Qué queríamos hacer? Queríamos llenar la matriz. Y habíamos dicho que lo que estábamos haciendo era recorrer el vector con los datos, ¿sí? De cada uno de esos clientes del vector de datos íbamos a sacar el tipo, íbamos a sacar la zona y el tipo, y la íbamos a utilizar para contar en la matriz. ¿Bien? ¿Cómo sé a qué índice de la matriz tengo que acceder para contar? Yo estoy aquí, estoy con un cliente. Me dicen zona tipo es cliente.tipo y cliente.zona. Ok, sí. ¿Quién representaba las filas? En la matriz que nosotros creamos, que tiene 10 filas y 3 columnas. ¿Qué era la fila? Era la zona. ¿Sí? Entonces puedo decir que F era igual a cliente.zona. Por ejemplo, la fila a la que quiero acceder es la zona del cliente. ¿Y la columna a la que quiero acceder? A la columna a la que quiero acceder, ¿qué era? ¿De dónde lo sacaba? La columna que representaba el tipo. Entonces C, la columna es cliente.tipo. Es lo mismo que hagan lo que estoy por hacer yo o lo que sugiere Rodrigo en el chat, ¿sí? Son equivalentes. Ya vamos a ver qué diferencia visual en el código hay, pero hacen lo mismo. Entonces yo digo, si yo quiero acceder a este índice de fila y a este índice de columna, diré matriz conteo, subíndice para la fila, subíndice para la columna. ¿Y qué quiero hacer con el valor ese de acá? Si encontré a alguien que tiene esta zona y este tipo, ¿qué quiero hacer con la matriz de conteo de la fila, de esa fila y esa columna? Sumarle 1. Quiero contar a un cliente que tiene esta zona y que tiene este tipo. ¿Bien? Fíjense que si yo hubiera puesto esto acá como hizo Rodrigo, hubiera sido lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, pero es un poco más legible si uno lo separa así. ¿Hay que preocuparse por los índices? Que si -1, que si... ¿Hay que hacer algo de eso o no? A ver, vamos a ver el enunciado. La zona está entre 0 y 9. No hay problema, empieza en 0. El tipo está entre 0 y 2. Empieza en 0. O sea que no tenemos que preocuparnos por restarle 1 ni por nada raro. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ya coincide el índice con los valores posibles.
¿Está claro? ¿Está claro lo que hemos hecho acá? ¿Y lo que hemos conseguido con esto? Bien. Bueno, si empezar en 1, en vez de, por ejemplo, supongamos que tanto la zona como el tipo empezaran en 1, en vez de decir que el índice es cliente.zona, decimos cliente.zona menos 1. En vez de decir que es cliente.tipo, es cliente.tipo menos 1, igual que hemos hecho, por ejemplo, con los vectores. Si empezara en 1, no habría problema. Bien. Acá ya hemos modificado la matriz. ¿Sí? Vamos a mostrarla. Ya tenemos una función que hace eso. Bien, vamos a mostrar, no, se llamaba matrices, punto, mostrar matriz. Matriz con T. Vamos a revisar el enunciado si nos dice algo más. Generar una tabla que contenga la cantidad de clientes por zona y por tipo. Bien, por zona y por tipo. No nos dice que mostremos solo aquellos donde haya clientes, entonces podemos mostrar todo. Ahora, como nosotros somos prolijos, decimos no vamos a mostrar todos los elementos de la matriz, si muchos de esos a lo mejor tienen 0. Entonces en mostrar matriz diremos que si el valor de m sub i sub j es distinto de 0, recién ahí lo muestro. Y como ahora en nuestro problema decimos, no, olvidémonos de i y j si ya sabemos qué significa, en vez de decir i y j, podemos decir zona y tipo. Bien. Entonces, bueno, si acá hemos creado la matriz vacía y hemos llamado por tipo y por zona, ya podemos hacer, aunque sea una mini prueba, a ver cómo nos va. Por suerte ya está programada la función que nos muestra el vector también. Entonces no nos vamos a tener que preocupar de andar analizando si los datos son o no son los que esperábamos. Bien. Vamos a ejecutar esto. Vamos a ver cómo nos va. Cantidad de clientes. 10, por ejemplo. Nos dice que para la zona 1 tipo 0 hay 1, que para la zona 2 tipo 0 hay 1, que para la zona 2, zona 6 tipo 2 hay 2. Y bueno, vamos a ver los datos del vector y vamos a ver si eso es cierto. Vamos a hacer el listado de clientes. A ver. Nos decía que para la zona 6 tipo 2 había 2. Vamos a ver si es cierto. Zona 6 tipo 2, acá hay 1. Zona 6 tipo 2, acá hay 2. Bien, perfecto. A ver, zona 4 tipo 1 hay uno solo. Zona 4, este es tipo 2, zona 4 tipo 1 y no hay otro. Bien, nos funcionó de maravilla. ¿Se entendió lo que hicimos? ¿Qué les parece? ¿Por qué se invoca la función como matrices.mostrar matriz? Porque el mostrar matriz yo lo puse en otro módulo que se llama matrices. Y en el import, yo no hice from matrices import asterisco, que podría haber sido, sino que hice import matrices. Entonces tengo que poner matrices.mostrar matriz. ¿Bien? Claro, yo hice el import medio rápido, es por eso. Si hubiera hecho de otra manera, no hacía falta el matriz. Bien, pero nuestro enunciado recién empieza. Y nos dice generar nuevo vector de facturación solo para clientes residenciales. Si empezar en 1 el índice, Genaro, perdón, aquí, le tenés que restar 1
para que entre en el casillero 0. Le sumás 1 cuando lo mostrás, pero le restás 1 para que entre en el casillero correcto. Bien. Decíamos que nos pedían generar un nuevo vector de facturación solo para clientes residenciales. Solo los que son de tipo 0, ¿sí? Que es residencial. Cada registro debe contener identificación, titular, cantidad de servicios, o sea, cuántos ha contratado, TV más Internet, TV Premium e Internet, solo Internet, o sea, la cantidad. Y el monto total facturado de esos 3. Ahora bien, estos datos que están acá, identificación, titular, cantidad de servicios contratados y demás, ¿son los mismos datos que yo tengo en el registro del tipo cliente? ¿Son los mismos datos que yo tengo en el registro del tipo cliente? ¿Qué les parece? Gastón ya está olfateando algo. ¿Son los mismos tipos, Cecilia? Porque fíjense que acá dice ID, titular, zona y tipo. Y acá nos dice identificación sí, titular sí, la zona no la tengo, el tipo no la tengo. Cantidad de servicios, porque acá no me dice dame cuáles son los, me dice la cantidad. Entonces, como bien decía, recién como bien decía Gastón, necesitamos un registro que represente a otra cosa. ¿Sí? No es igual que el anterior, tiene datos que son distintos, le falta algunos, le sobra otros. Entonces, nos decía Gastón, generemos otro tipo de registro, porque ese vector que me piden es un vector de facturación, y yo el vector de datos es un vector de clientes. Son conceptos distintos. Uno es el cliente, ¿sí? Y el otro es, vamos a llamarlo, qué es lo que hay que facturarle. Entonces tiene razón, voy a aceptar la propuesta de Gastón. Vamos a crear otro tipo de registro, otro class, ¿sí? Y acá viene la decisión que ustedes podrán tomar de hacerlo en el mismo módulo de registros. Podrían hacer otro class, acá no hay ninguna limitación para que tengan un solo class ahí adentro. O pueden hacerlo en un módulo aparte. ¿Bien? Por ejemplo, este es el registro de cliente y el otro sería el registro de facturación. ¿Sí? Para que vean cuál es la diferencia, lo voy a hacer en el mismo módulo. Pero les insisto que lo podrían hacer en otro, e incluso les quedaría más separado por ahí. Pero vamos a ver en qué afecta si lo hacemos en el mismo módulo. A ver, esta clase no la tengo que modificar. Este registro no lo tengo que modificar. Tengo que crear uno nuevo. Class facturación. Fíjense, no hay ningún misterio, ya ustedes saben hacerlo. ¿Qué tenía esa facturación? Y vamos a ver, nos pedía un identificador de cliente. ¿Sí? Nos pedía, a ver, lo vamos a copiar más fácil. Nos pedía identificación. Ah, no, una identificación de la factura. Factura. ¿Sí? El titular. La cantidad de servicios contratados y el monto total. ¿Bien? Identificación, identificación. Esta es la identificación del titular. Entonces, ¿quién es el titular? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la cantidad de servicios? ¿Y cuánto es el monto total facturado? ¿Sí? Self.id igual a id, lo que ustedes ya conocen. Self.titular igual titular. Self.cantidad, cantidad. Y self.monto total igual a monto total. ¿Bien? Pero ahora es donde viene la disyuntiva. Porque ustedes dicen, pará Jorge, tenemos acá, está la facturación, perfecto. Está cliente, perfecto. Ya tenemos dos tipos de registros distintos. Y el toString, este toString nos sirve solamente para los clientes. No nos sirve para las facturaciones.
¿sí? Vamos a cambiarle el nombre. Le voy a poner este toString cliente. Bien, este es toString cliente. Voy a necesitar otro toString para la facturación. Bien, donde yo puedo hacer, si quiero, un format muy bonito como el que hizo la profesora, o si no quiero usar format, lo podemos hacer. ¿Cómo hacemos para cambiar el nombre de todo el programa? Botón derecho sobre la función, refactor, rename. Y ahí le cambian el nombre para que les actualice todo el nombre de la función. Podemos hacer este toString, copiarlo y decir este es el toString, pero no para el cliente, este es toString para facturación. Bien. Nada más que va a tener ID, va a tener titular, no va a tener zona, no va a tener tipo, no va a tener TV básico, sino que lo que va a tener es cantidad de servicios, ¿sí? Y monto total facturado. ¿Bien? ¿Y cuáles son los valores que va a tener este formateo? A esto lo voy a llamar, a este registro que me viene, lo voy a llamar facturación. Va a ser facturación.id, facturación.titular, facturación.cantidad de servicios y facturación.monto total. Tengo dos tipos de registros distintos, cada uno con su propio toString. No puedo usar el mismo toString porque lo que reciben por parámetros son cosas distintas, son dos tipos de datos distintos. ¿Lo ven? ¿Ven que no hay ningún misterio con crear más de un tipo de registro? Lo único que hay que ser consciente es que estamos trabajando con dos tipos de datos distintos. Hagan de cuenta que este fuera int y este fuera como string. Hay cosas distintas que se hacen sobre los enteros y sobre los strings. Esto es lo mismo. Uno es el tipo facturación, otro es el tipo cliente. Pueden poner 2, 3, 28, 57 tipos de registros, no hay ningún problema. ¿Lo ven a eso? ¿Alguna duda respecto a lo que hicimos ahí? Cosas de un vector al otro. Justo ahora vamos a hacer algo que hacer. Es que en realidad no es el vector, sino que vos vas a tener registros y le podés acceder a los campos a ese registro. Igual que cualquier cosa. Justamente ahora tenemos ese desafío porque fíjense que el principal, ¿sí?, donde no es obligatorio usar format, pueden usar lo que ustedes quieran. Vamos a hacer lo siguiente. El if, opción igual a 2, vamos a ver qué es lo que nos pedían acá. Acá nos pedían generar un nuevo vector de facturación, pero solo para clientes residenciales. Cada registro debe contener identificación, titular, cantidad de servicios, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo hacemos, porque los datos los tenemos en el vector B de datos, pero tenemos que generar un vector nuevo ahora, donde vamos a robarle datos al original. Entonces vamos a hacer una función, vamos a decirle vector facturación igual a crear vector facturación. Le vamos a pasar B, porque los datos salen de B, ¿sí?, del vector B que ya venimos trabajando. Vamos aquí, def, vamos a crear esta función que crea el vector de facturación en base a los datos de B. Para B, vector con clientes, antes, return, vector con facturaciones. ¿Sí? Son dos vectores distintos. Como ese vector no existe, lo vamos a llamar vector facturaciones igual a vector vacío. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son? Fíjense lo que nos pide el enunciado. ¿Cuáles son las facturaciones que yo voy a tener que crear? Solo
para clientes residenciales. Entonces, del vector de clientes, solo tengo que ver los que son residenciales y a ese generarle la facturación. ¿Se entiende? Recorro el vector de clientes, me quedo solamente con lo que son residenciales y genero una facturación para cada uno de los clientes residenciales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Este vector de facturación es simplemente las facturas que voy a generar. O sea, por ahora está vacío. Lo que tengo que recorrer es la lista de clientes. Entonces, for un cliente en B, y acá usamos la misma estrategia que recién, no nos hace falta el índice. Necesitamos los datos. ¿Bien? Pero si ustedes quieren hacerlo con el índice, no hay ningún problema tampoco. ¿Qué me decía? Quédate solo con aquellos que sean residenciales. ¿Cómo sé cuáles son residenciales? ¿Cómo sé cuáles son residenciales? Vamos a ver el enunciado. Residenciales son aquellos que tienen tipo 0. ¿Bien? Exactamente. Ojo que acá no es B subtipo, Genaro. No es B subtipo porque B es el vector de datos. Sería B sub I si hubieras usado un índice o directamente cliente como lo usé acá. Entonces, if cliente punto tipo es 0, significa que es residencial. ¿Qué tengo que hacer si es residencial? Tengo que crearle una facturación. ¿Sí? ¿Qué datos necesito para la facturación? Necesito el identificador, que lo saco del cliente, cliente.identificador. El titular, que lo saco del cliente.titular. Pero además, me pide el total facturado. O sea, ¿cuánto hay que facturarle? Internet, cable premium e internet. ¿En dónde tiene el cliente cada uno de esos valores? Si vamos a ver registros, el monto que paga por TV básico, el monto que paga por TV premium o el monto que paga por internet, los tiene el cliente en sus datos. ¿Sí? Entonces yo podré decir, monto total es igual a ¿qué? ¿De dónde saco el monto total? Si ese cliente que yo estoy revisando tiene el monto que paga por TV básico, el monto que paga por premium y el monto que paga por internet. Exactamente, Gastón, la suma de los tres. Cliente.tv básico más cliente.tv premium más cliente.internet. ¿Están claros hasta acá lo que estamos haciendo? ¿Todo el mundo tiene claro lo que estamos haciendo? Buenísimo. Bien. Ahora, lo que nos falta es contar cuántos... sí, está bien, Claudio. Eso es lo mismo que vos dijeras, por ejemplo, for i in range de len de b, ¿sí? Y que yo diga cliente igual a b sub i. No creo que no te hayas dejado usarlo. El tema con el in es que para algunas cosas de los ejercicios de letra te facilitaban cosas que no eran esperadas que se te faciliten en ese momento. Pero no, está bien que lo hagas así, ¿sí? Pero eso es equivalente, por ejemplo, a hacerlo de esta otra manera. Como vos te sientas más cómodo, no hay ningún problema. ¿Bien? Ahora bien, nos pedían contar cuántos servicios estaban contratados. ¿Sí? ¿Qué significaba que, por ejemplo, no hubiera contratado TV básico? Significaba que el monto a pagar de TV básico era 0. ¿Qué significaba que no estoy contratando premium?
que el monto de TV Premium era 0. Entonces, acá yo podré decir cantidad servicios igual a 0. Es un contador. Si cliente.tv básico es distinto de 0, está contratando y pagando TV básico. Cantidad de servicios más igual a 1. If cliente.tv premium es distinto de 0, cantidad de servicios más igual a 1. If cliente internet es distinto de 0, cantidad de servicios más igual a 1. Pequeño detalle. Ustedes dicen, guarda que si no contraté TV básico, no puedo contratar el TV Premium. ¿Sí? Entonces ustedes podrían decir algo así. ¿Sí? Que si no contraté el cable básico, no puedo contratar el Premium. ¿Bien? Pero eso es una particularidad de este ejercicio. Lo importante es que entendamos qué es lo que estamos sumando. Ahora bien, ¿cómo genero ahora la factura? Factura. ¿De qué tipo iba a ser la factura? ¿Iba a ser entero, string, float, una matriz? La factura, ¿de qué tipo es? ¿Qué les parece? Es del tipo factura, exactamente, Gastón. Es la factura que creamos. Si ustedes vuelven acá a registros, hemos creado un tipo llamado... le voy a poner factura, no facturación. Factura, ¿sí? Era una factura que nos pedía un ID, un titular, una cantidad y un monto total. Entonces acá decimos, en el principal, que factura es igual a una nueva factura que tiene el ID, el titular, la cantidad de servicios y el monto total. Los valores que hemos ido obteniendo desde el cliente. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Hemos creado una factura con los datos que nos han pedido solamente si el cliente era residencial. ¿Bien? Exacto, Genaro. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos la factura, pero la factura la teníamos que poner en un vector. En un vector que estaba vacío. Y que yo no sé cuántas facturas voy a generar de antemano. Porque hasta que no recorre el vector de datos, no sé cuántos son residenciales y hay que facturarles. ¿Sí? Entonces, acá, al vector de facturación, le hago append y le agrego una factura. Al terminar la función, retorno el vector de facturación. ¿Está claro? ¿Han comprendido lo que hemos hecho? ¿Alguna duda en qué hemos hecho ahí? ¿Estamos todos entendiendo qué es lo que hemos perseguido con este punto? ¿Por qué no hacemos factura? Porque factura es una sola. ¿Sí? Y yo quiero devolver todas las facturas que hicimos. Y esas facturas las fui metiendo en un vector para devolver directamente el vector. Por eso, Diego, no es el retorno factura, sino que retorno todas las facturas que generé. Ahora, acá ya tengo el vector de facturación, pero quiero mostrarlo. Quiero mostrar vector facturación. El problema es que si yo quiero aprovechar la misma función de acá, mostrar vector, me voy a topar con un problema. Que esta función mostrar vector está llamando al toString de cliente. Entonces no me sirve. Porque si yo le mando un vector de facturación, va a llamar al toString de cliente y el toString de cliente va a querer acceder a los campos del cliente. Y esto es una facturación. Entonces tendré que hacer otra función, mostrar vector de facturas, ¿sí? Que en vez de llamar al toString cliente, llame al toString facturación que habíamos creado antes. ¿Bien?
Entonces esto será mostrar vector de facturas. Vamos a probarlo, vamos a ver cómo nos va, a ver si no cometimos ninguna equivocación y esto no funciona bien. Cantidad de clientes. Vamos con 10 clientes. Vamos a listar a los clientes, a ver si nos fue bien. Tenemos acá clientes residenciales que son tipo 0, tipo 0. Tenemos 3 clientes residenciales. ¿Sí? Vamos a ver la facturación de clientes residenciales. Opción 2. Tenemos 1, 2, 3 clientes que eran residenciales. ¿Sí? Vamos a ver al cliente 2. Vamos a ver el cliente 2. El cliente 2 era de tipo 0, no paga TV básico, no paga TV Premium, no paga Internet. ¿Para qué está acá? ¿Sí? Pero lo contamos bien. Hemos dicho que el cliente 2 tiene 0 servicios y tiene 0 monto total. ¿Bien? Cliente 7 tiene un servicio y paga 2.400. Cliente 7 no paga básico, no paga premium, pero sí paga internet por 2.400. Perfecto. ¿Se entendió? Fíjense que este registro es de un tipo. Este es un cliente. ¿Sí? Este es class cliente. Este es class factura. Es otro tipo de registro, no hay ningún problema. Pueden tener todos los que quieran. Lo único que tienen que tener cuidado es que cuando hagan funciones toString, funciones de creación, read, write, como las quieran llamar, tienen que ser conscientes que los datos o son clientes, o son factura, o son cualquier otra cosa que hayan creado. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Está claro lo que hemos hecho? Porque ahora se viene un desafío más. Nunca es suficiente. No se termina más. Puedo mostrar vector facturación. Fíjate que lo que hace es lo mismo que cualquier función de mostrar, nada más que la función, en vez de llamar al toString de cliente, llama al toString de facturación. El toString de facturación es el que programamos antes. Es este de acá. ¿Sí? Que era aparte del toString de cliente. Sí, se podría validar, Cecilia, si vos quisieras, que no lo cree como cliente si no contrató nada. Sí, se podría. Bueno, igual depende mucho del problema en sí, porque vos podrías decir, está bien, este cliente en este momento no me contrata nada, pero fue cliente mío, o sea, me contrataba cosas, entonces yo lo sigo teniendo en mi base de datos. Depende mucho del problema, si no, no hace falta que lo muestre, ¿sí? Bien, viene un desafío más, viene otro desafío. Calcular el total de clientes. Calcular el total de clientes para una zona ingresada por teclado. Calcular el total de clientes para una zona ingresada por teclado. ¿Qué significa? Que si yo vengo aquí y veo mis clientes, por ejemplo, si yo digo zona 0, me tienen que decir, zona 0 hay 1, 2. Si yo digo zona 6, hay 1, 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Me dice Gastón, ¿podemos recorrer el vector de clientes? Sí, podemos. Podríamos. Pero ¿no tenemos en algún lado información de ese tipo? ¿No hemos calculado ya en algún lado algo similar? ¿Recuerdan alguna parte del programa donde hayamos dicho la cantidad de clientes por zona en la matriz? Exactamente, Gastón. Si volvemos a la matriz, nosotros vamos a ver que si esto era zona 0, por ejemplo, y esto era tipo 0, 1, 2, y acá tenemos un 1, y acá tenemos un 0, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que es algo así la matriz. ¿Quiénes son los de zona 0? ¿Quiénes son los que están en la zona 0? Residenciales, ¿sí? Dentro de esta matriz, ¿quiénes son los que pertenecen a la zona 0?
la fila 0. O sea que si yo barro la fila, miro acá y miro acá y totalizo esto, y yo digo que esto es igual a 3, acá tengo que para la zona 0, hay 3 clientes. Si yo quisiera ver la zona 1, acá yo tendría que el total sería 1. ¿Lo ven? O sea, yo tengo que contar solamente todo lo que ya tengo contado, valga la redundancia, en una fila. Me dicen zona 0 y yo digo, ya tengo la cuenta por zona. Lo que pasa es que también es zona por tipo. Si yo sumo por fila, tengo todos los de esa zona. Si yo sumo toda la fila de la zona 1, tengo todos los de la zona 1. ¿Por qué? Porque lo que está en la columna es el tipo de cliente. ¿Sí? Entonces, zona 0, clientes tipo 0, lo sumo. Clientes tipo 1, lo sumo. Clientes tipo 2, lo sumo. Son todos los que son clientes de zona 0. ¿Se entiende eso? ¿O requiere alguna aclaración? ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Que si yo sumo toda esta fila, tengo lo que son de la zona 0. La consigna dice, calcular el total de clientes, la cantidad de clientes, para una zona ingresada por teclado. O sea, yo les digo, dame los clientes de la cantidad de clientes de la zona 1, y yo le tengo que decir, en la zona 1, no importa el tipo, en la zona 1 tenés tantos clientes. ¿Bien? Entonces, fíjense, zona 0, barro toda la fila para la zona 0 y cuento. Si me dijeran zona 1, tengo que pasar por la fila 1. Zona 7, fila 7. Vamos a ver cómo podemos hacer algo así en nuestro módulo de matrices. Vamos a ver si podríamos decir def contar por fila, matriz, fila. ¿Sí? Esta función cuenta a lo largo de una fila de la matriz. ¿Qué me pasan? La matriz con datos, la fila que quieren sumar, y ¿qué devuelvo? La suma de los elementos de esa fila. Pero acá nos podemos topar con algún problema, porque en principio decimos suma igual a 0. Fácil. ¿Cómo hacemos para recorrer solamente una fila? ¿Cómo hacemos para recorrer solamente una fila? ¿Qué les parece? ¿Un for, dos for, ninguno, tres for? ¿Cómo hago para recorrer una sola fila? Pensémoslo de esta manera. Yo quiero recorrer la fila, ¿sí? ¿Cuántos índices distintos voy a necesitar? Yo quiero recorrer esta fila. ¿Qué índices necesito para poder recorrerla? ¿Qué les parece? 3. O sea, no 3 índices distintos, sino 3 valores del índice. ¿Por qué? Porque si me dijeron que la fila era 1, este índice ya es fijo, es 1, es el que me pidieron. ¿Sí? Lo que necesito generar ahora son los valores de los índices de las columnas. Exactamente, Lorena. La fila es constante, me dijeron. Tomá, lo ingresaste por teclado, es constante. Lo que yo necesito recorrer es el resto. ¿Sí? Ese sería el 1 que ingresamos por teclado, digo, exactamente. El 1, el 0, lo que sea que el usuario ingrese. Entonces, me dicen que hay un índice que es fijo. No lo muevo. Entonces necesito un solo for para generar los valores del otro índice. For, columna, no hace falta que se llame ni i ni j, ¿sí? Por columna, in range de len. ¿De len de quién? Porque si yo hago len de matriz, eso me da la cantidad de filas.
¿Cómo hago para conseguir la longitud de una fila en particular? Si yo hago len de la matriz, me da la cantidad de columnas. ¿Sí? Perdón, la cantidad de las filas. La cantidad de filas. ¿Cómo hago para saber la cantidad de columnas? Len de fila, me dice Genaro. ¿Y quién es la fila acá? Porque si yo pongo len de fila, fila es un número, que me dice qué número de fila. Ahí está, muy bien, Gastón. Matriz, sub, fila. Si yo paso 0, me va a dar la longitud de la matriz sub 0, que es la primera fila. Si hago fila 1, la longitud del vector, que es la fila esa de la matriz. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos claros con esto? ¿Estamos? ¿Más o menos? Sí, bien. Perfecto. Y ahora lo que tengo que hacer es directamente ir sumando, suma más igual, ir acumulando, ¿sí?, los valores de la matriz en este índice y en este índice. ¿Cuál es el primer índice de la matriz de lo que yo quiero sumar? Este de acá, ¿de dónde lo saco? ¿Cuál es el número de fila? ¿De dónde saco 0? Es fila, exactamente, Genaro. A lo mejor cargaron 0, Lorena, tenés razón, pero a lo mejor cargaron un 1, entonces acá es fila. Ese es un valor fijo, es siempre el mismo dentro de esta función. Y acá, ¿qué índice es este? Columna. Si quieren llamarlo columna, si lo quieren llamar J, lo llaman J, lo llaman como ustedes quieran. ¿Bien? ¿Qué hicimos? Fíjense. Entramos al for. Era 1. Entonces ahora J pasó a valer 0. E hicimos 1, 0. J pasó a valer 1, 1, 1. J pasó a valer 2, 1, 2. ¿Bien? Termina el for. Return, suma. Entonces, en nuestro programa principal, podremos decir sencillamente que si la opción es 3, ¿sí?, n igual a validar entre, podía ser entre 0 hasta 9 nada más, la fila que eligieron, ¿sí? Validar entre, y tiene un mensaje, ingrese zona. ¿Esa es la opción 4? Bueno, opción 4, perfecto. Seguro yo me salté alguna opción en el menú. Perfecto, ingrese zona. Y acá diré, total de clientes en esa zona es igual a matriz CES, punto, contar por fila en la matriz de conteo y en la fila n que ingresaron, ¿sí? O en la, si quieren, la llamamos zona. Zona. Bien. Print la cantidad de clientes para zona es total clientes. Bien. Vamos a ver cómo nos va. 10 clientes. Cantidad de clientes por zona, 4. Ah, y lo dejé en 3 nomás, y era 4. Me habían dicho perdón, lo había dejado en 3 nomás. Cantidad de clientes 10. Total de clientes por zona, 4. A ver, elijamos la zona, por ejemplo, zona 0. O zona 8, que vemos que hay 2. Zona 8. La cantidad de clientes para la zona 8 es 2. A ver, sí, acá hay 1, 2. Vamos a elegir para la zona 3. Clientes para la zona 3 hay 1. ¿Bien? ¿Entendieron lo que hicimos? Sumamos a lo largo de una fila. ¿Por qué? Porque ya teníamos una matriz por 2 criterios, que eran zona y tipo. Y ahora nos dijeron
Suma solo los que corresponden con cierta zona. Sumamos solamente lo que corresponden con esa zona. Pero, como nada puede ser tan simple en la vida, menos si son informáticos, pasa algo más, que nos pueden pedir, y si en vez de por zona queremos contar la cantidad que hay para cierto tipo, en vez de ver cuántos hay por zona, no me importa ahora la zona, quiero ver cuántos hay por tipo. Quiero ver cuántos son tipo 1 o tipo 0 residencial o tipo 1 o tipo empresa. ¿Qué les parece que habría que hacer acá si nos pidieran algo así? Exacto. Ahora, la columna, que es el tipo, queda fijo y tengo que recorrer las filas. ¿Sí? O sea, acá, en vez de hacer esto, ahora tengo que hacer esto. Dejo fija la columna y me muevo a lo largo de todas las filas. ¿Lo ven? ¿Está claro? No me importa ahora la zona, me importa el tipo. Dejo fijo el tipo, que es la columna, y recorro todas las filas de esa columna. La función va a ser muy parecida a esta, solo que va a contar por columna. ¿Sí? Columna. ¿Queda claro? Bien. Ahora nos cambia un poco esta ecuación, porque ahora lo que está fijo es la columna. Entonces, ¿quién dijimos cómo podemos conseguir la cantidad de filas que hay? ¿Cómo podemos conseguir la cantidad de filas de una matriz? Lo dijimos recién. ¿Cómo consigo la cantidad de filas de una matriz? ¿Len de quién? ¿Len de columna? No. Acá no nos sirve el truquito. Len de mat. Exactamente. Len de matriz nos dice cuántas filas hay. Y ahora dijimos que lo que era constante era la columna. ¿Dónde está la columna? ¿En el primer índice o en la segunda? ¿En el primer índice o en el segundo de la matriz? ¿Cuál es columna? Es el segundo. Entonces acá vendrá col. Y acá, si quieren, para que no nos confundan, lo vamos a llamar i o fila, como quieran. Entonces, ahora exactamente, Lorena, exactamente. Ahora columna es fijo. Barro las filas. ¿Bien? Entonces, fíjense que nuestra opción 5 va a ser muy parecida a la siguiente. Opción 5 nos va a permitir validar entre 0 y 2, que son los tipos. Diremos que en vez de contar por fila, cuente por columna. Esto será el tipo de cliente. ¿Sí? Y vamos a ver qué tal no funciona. Cantidad de clientes 25. A ver. Perfecto. 5. Ingresa el tipo. Vamos a ir con tipo 2, que era empresa. Nos dice que para el tipo 2 hay 6 clientes. A ver. Tipo 2 hay 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó que acá no 2? Ah, esto no era 25. A ver. 2, 4, 6, 8. Ah, está bien. Tipo 2 hay 1. Tipo 2 hay 3, son 4. Y tipo 2, 5. Y tipo 2, 1 más, son 6. ¿Sí? Estaba leyendo mal la columna. ¿Lo ven? Después del ejercicio les pide hacer algún porcentaje con eso, lo pueden calcular fácilmente. Lo que me interesaba es que ustedes vieran qué significa recorrer por fila
y recorrer por columna una matriz. Lo importante de lo que hemos revisado hoy, de lo que hemos repasado y practicado hoy. Primero, no hay que tener miedo, ustedes pueden tener todos los tipos de registros que quieran. No hay ningún problema. Lo pueden hacer en el mismo módulo o lo pueden hacer en otro módulo. Si lo hacen en el mismo módulo, tengan que tener en cuenta que el toString no les va a servir para los dos al mismo tiempo. Hacen un toString para uno, un toString para otro. Pueden tener vectores con tipos de registros distintos, no hay ningún problema. Lo único que tienen que tener en cuenta es si este es el vector de clientes, tiene clientes. Este es el vector de facturación, tiene facturaciones. ¿Sí? Si yo tengo una matriz, es porque tengo dos criterios. Zona y tipo en este caso. Recorro los datos, me fijo la zona, me fijo el tipo, y en la matriz subzona, subtipo, le sumo 1. Si quiero, si me dicen aquellos que son la suma total de aquellos que cumplen con un solo criterio, o sea, aquellos que son solamente de la zona 3, puedo recorrer una sola fila. De una manera muy fácil. ¿Cómo lo hago? Lo hago directamente, cuando recorro por fila, dejo fija la fila y variable la columna. Cuando tengo que hacer lo contrario, dejo fija la columna y es variable la fila. ¿Bien? Este ejercicio va a tener su resolución. Esto es un ejercicio de la ficha, va a estar publicada la resolución final. Ahora estamos justito en hora para que pasen a la próxima materia que tengan. Muestro la opción 5 muy rápido y los dejo para que puedan avanzar ya con la próxima clase. De paso libero la sala para quienes, para la próxima clase que se viene. Bien. Perfecto. Espero que les haya quedado claro. Esto ya saben que es práctica. Tratar de razonar antes de hacerlo, pensar un poquito si voy a recorrer aquello, hacer algún pequeño dibujito a mano e imaginarse lo que quieren hacer antes de hacerlo. Si lo pueden documentar con algún texto antes de escribir la función, no es obligatorio, pero mejor para que ustedes se hagan una idea de lo que quieren hacer. Entonces, pierdan el miedo a tener más de un tipo de registro. Ya tienen entonces cómo trabajar con matrices, cómo crearlas,